tardes, ¿cómo les va? Ahora vamos a grabar el último teórico de la asignatura, que es el teórico que corresponde al tema de los micronutrientes y su relación con la planta. Bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos a empezar entonces con el tema de micronutrientes. Bueno, este último tema se encarga de la temática de los micronutrientes, es decir, aquellos que los vegetales o las plantas requieren muy poquita cantidad. Cuando uno analiza la concentración de los tejidos, está en el orden de los miligramos por kilo o de las partes por millón de materia seca. Pero a pesar de que los requerimientos son extremadamente bajos, son esenciales, es decir, cumplen con todos los requisitos de esencialidad de los nutrientes que ustedes han desarrollado en la asignatura de fisiología vegetal. Para su estudio, los dividimos o los agrupamos en dos grupos, los catiónicos y los aniónicos. Los catiónicos son el cobre, el hierro, el manganeso y el zinc, y los aniónicos es el boro, el molibdeno y el cloro. Y acá valga una aclaración porque normalmente se confunden. Cuando hablamos del sodio, el sodio no es macro ni micronutriente porque no cumple con los requerimientos de esencialidad. Sí podemos decir que es esencial para algún grupo de plantas adaptada a vivir en ambientes hidroalomórficos, pero no es un nutriente esencial, porque uno de los requerimientos de la esencialidad es que sea esencial para la mayoría de las especies. Entonces, cuando les preguntemos si el sodio es un nutriente, ustedes nos tienen que decir que no. Después hay otros elementos como el níquel, y que según algunos autores no hay acuerdo sobre su esencialidad, y otros dicen, o no hay acuerdo eso, o sea, otros dicen que sí. Bueno, recuerdan que dijimos entonces que se los agrupa en dos grupos. Los cationes, es decir, aquellos que se comportan como cationes, estos son todos metales y se encuentran principalmente en formas de óxidos, hidróxidos o como sales. Y generalmente la característica esta es que son insolubles cuando el pH es alto. Cuando el pH es alto no es tan soluble y por lo tanto la planta no los puede absorber. O sea, estas deficiencias ocurren en suelos de pH alto. Mientras que los aniones tienen un comportamiento diferente. Por un lado, son no metales, salvo el molibdeno, que es un metal de transición. Una característica de estos micronutrientes, si bien hay muy poquitos en la planta porque requieren poquito, también hay muy poquito en el suelo. Los valores aproximados en la solución del suelo están alrededor de los 10 a la menos 8 a 10 a la menos 9 moles por litro. Estas pequeñas concentraciones, si ustedes se recuerdan, deben haber visto o les deben haber dicho en el teórico de macronutrientes, donde las concentraciones están alrededor de 10 a la menos 5 para el fósforo, en la solución del suelo estamos hablando, ¿no es cierto? 10 a la menos 8, perdón, 10 a la menos 5, 10 a la menos 3 los nitratos. Es decir, acá, ¿qué lectura podemos hacer? Y es una lectura importante. La solución del suelo tiene muy poquitos nutrientes, muy poquitos macro, pero también poquitísimos micro, 10 a la menos 8, 10 a la menos 9 moles por litro. Entonces, esa poquita cantidad hace que los nutrientes de la solución del suelo deban ser repuestos desde la fase sólida. Por eso, cuando estudiamos los nutrientes, tenemos que estudiar la solución, pero tenemos que estudiar todo lo que rodea esa solución y que abastecen a la solución. En general, los nutrientes, los micro, repetimos, hay muy poquito, pero tiene que haber, porque si no hay eso suficiente, da lugar a una carencia. Pero la otra característica de los micro es que hay un límite muy estrecho con la toxicidad. Es decir, si se pasa la concentración, pueden llegar a ser tóxicos. Estos aspectos no pasan con las macro. Bueno, yo acá les traje una tabla, no es para que la estudien de memoria, ni muchísimo menos, sino las cantidades de nutrientes que absorben
los cultivos, algunos cultivos de los sistemas extensivos naturales, para determinados rendimientos. Ustedes van a ver que, por ejemplo, el maíz requiere 190 kilos de nitrógeno por hectárea para un rendimiento de 9.400 kilos. 39 kilos de fósforo, 196 de potasio. Fíjense las cantidades que estamos hablando de estos macronutrientes. Para el mismo rendimiento de maíz, pero ya refiriéndonos a los micronutrientes, fíjense ustedes las cantidades pequeñas que requieren. Por ejemplo, 200 gramos de fósforo por hectárea, 110 de cobre, 340 de manganeso y el molibdeno poquísimo. O sea, requieren cantidades muy, muy bajas, pero no nos olvidemos que son esenciales. En esta diapositiva hay un esquema que trata de sintetizar un poquito el planteo que yo estaba haciendo. Fíjense, este círculo corresponden a la solución del suelo. Entonces, en la solución del suelo tenemos M más y M menos. M más y M menos, que son los micronutrientes catiónicos y los aniónicos. Pero en la solución del suelo no solo hay cationes y aniones, sino que muchas veces, es bastante común, sobre todo los catiónicos, están formando complejos. Y algunos de estos complejos son de tipo quelatos. Es decir, todos los quelatos son complejos, pero no todos los complejos son quelatos. Entonces, si este es el pool de micronutrientes donde las raíces lo absorben y los microorganismos también, como hay tan poquito, ¿se acuerdan que dijimos 10 a la menos 8, 10 a la menos 9? ¿Qué tiene que pasar? Tienen que ser repuestos a la solución, porque si no el suelo se queda sin esos micronutrientes. ¿Cómo se reponen? Entonces veamos las flechitas que aportan a la solución del suelo. ¿Y qué tenemos? Aquí en la parte superior, la meteorización de minerales. La meteorización es un proceso extremadamente lento, pero si nosotros analizamos una cantidad de años importantes, el aporte es real, ¿no es cierto? O sea que este proceso existe, aunque es lento. Después, la otra fuente de aporte de micronutrientes a la solución del suelo, ¿qué son? Las sales, porque muchos de los micronutrientes, y ya lo vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante, precipitan como sales, y esas sales tienen una determinada KPS, tienen una determinada constante de solubilización que determina que en función de determinados parámetros, que no los vamos a nombrar ahora, o precipitan o solubilizan. Entonces, si solubilizan, están aportando nutrientes o micronutrientes a la solución del suelo. Y otros procesos importantes son los fenómenos de superficie, es decir, la adsorción con D, ¿no es cierto? La adsorción a los coloides inorgánicos, como son las arcillas, o a los coloides orgánicos, como son los que provienen de la materia orgánica. Estos procesos de adsorción-desorción es lo que se les llama el intercambio catiónico, que ustedes vieron en el sistema suelo, y si bien aportan nutrientes a la solución de suelo, como es un como es un proceso que tiene una ida y vuelta, parte de los que están en la solución del suelo vuelven a ser intercambiables. Y después hay otro proceso que es solo de pérdida, que es el lixiviado. En este caso, generalmente el lixiviado es para los micronutrientes aniónicos, tipo el boro, los cloruros, ya que todos los catiónicos son muy poco móviles en el suelo. Bueno, esta diapo nos da una idea de cuál es la dinámica y cuáles son las formas en que se abastece la solución del suelo. Bueno, en la fase sólida los micronutrientes se pueden encontrar en dos formas, bajo formas inorgánicas o bajo formas orgánicas. Cuando hablamos de formas inorgánicas y nos referimos a los cationes, el hierro y el manganeso generalmente forman parte de las estructuras de los materiales silicatados. El cobre y el zinc también pueden formar parte de la estructura de algún mineral, pero
en general se los encuentra en pequeñas cantidades y reemplazan al calcio o al magnesio. Es decir, y pueden estar incluso en las arcillas, es decir, en los minerales secundarios. Aquí no es tan importante la cantidad que hay dentro de la estructura de los minerales, a diferencia del hierro y el manganeso. Y después también pueden estar en la fase sólida inorgánica como intercambiables, es decir, en su forma catiónica o aniónica, pero intercambiables. Los micro que están en forma de aniones, que son, ¿se acuerdan que habíamos dicho? El boro y el molibdeno, que generalmente se encuentran como boratos y molibdatos y tienen un comportamiento similar al de los fosfatos, pueden absorberse también con D sobre la superficie de la fracción coloidal del suelo y disminuir su disponibilidad. Pero también pueden precipitar como sales, con el hierro, el aluminio y el calcio. Recuerden, otra aclaración, el aluminio no, si bien hay en los suelos, y especialmente en determinados tipos de suelo, hay mucho y puede llegar a ser tóxico, no es un nutriente, ni macro ni micro, al igual que el sodio. Bueno, ¿cuáles son las formas orgánicas de estos micronutrientes? Pueden formar complejos insolubles. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que formaban complejos? Bueno, en general estos complejos son con moléculas orgánicas y mientras más estabilizada esté la materia orgánica, más inmóviles se vuelven. Hay algunos, lo adelanto un poquito, pues lo repetimos, por ejemplo el cobre. Los suelos que tienen mucha materia orgánica hay déficit de cobre porque forma complejos de muy bajo grado de solubilización con la materia orgánica. Y después hay complejos solubles, que, es decir, esos complejos que habíamos visto antes, recuerdan, están en la solución del suelo. Generalmente estos complejos solubles son los quelatos, los complejos quelatados solubles, que generalmente tienen una acción benéfica porque incrementan su biodisponibilidad. Es decir, al estar acomplejados, evitan que precipiten formando sales y se mantienen en la solución del suelo y van liberando lentamente y lo van haciendo disponible para la planta. ¿Cómo se encuentran los micronutrientes en la solución del suelo? Fíjense, aquí tenemos en la columna de la izquierda cuál es el micronutriente, catiónico o aniónico, y en la columna derecha, de la derecha, cuál es la forma que domina o las formas más comunes que los encontramos en las formas químicas, ¿no es cierto? Más común. El hierro puede estar generalmente como hierro más 2, porque si está como más 3 está precipitado. Para que esté en la solución tiene que estar como hierro más 2 o alguna forma hidroxilada, es decir, con oxidrilos. Esto determina formas solubles, ya que si tiene 3 oxidrilos pasa a ser hidróxido de hierro y precipita. El manganeso normalmente se lo encuentra como ion, manganeso más 2 en su forma reducida, y el zinc puede estar como ion, zinc más 2 o junto con un oxidrilo. El cobre como cobre más 2. O sea, estas son las formas catiónicas en la solución del suelo. Y las formas aniónicas pueden estar como molibdatos o como molibdato ácido, en el caso del molibdeno, y el caso del boro puede estar como un borato diácido, es decir, como 2 protones, pero también como ácido bórico. Se lo suele encontrar como ácido bórico e incluso muchas plantas lo absorben como ácido bórico. El cobalto como CO más 2, como ion, con 2 cargas hay un error acá, con 2 cargas negativas porque es un anión, y los cloruros como ion cloruro. Bueno, ¿de qué depende la disponibilidad de los micronutrientes? Porque los micronutrientes, recuerden que dijimos que las plantas los requieren en muy poquitas cantidades, entonces teóricamente, generalmente no hay déficit, pero en determinadas condiciones sí hay déficit. Y los déficits muchas veces, más que reales, son inducidos, es decir, el nutriente está, pero no está en una forma química que pueda ser absorbido por las raíces. En esta diapositiva tenemos 4 de los factores que regulan la disponibilidad de micronutrientes en los suelos. Uno es el pH, 2 son los procesos de oxidorreducción,
3, la formación de complejos con la materia orgánica. Y 4, los procesos de intercambio catiónico. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. El pH. En esta gráfica que ustedes ven acá, fíjense, en la ordenada tenemos el logaritmo de la actividad en moles por litro. Es decir, es una medida de la concentración. La actividad es la concentración por un factor, lo deben haber estudiado en química. Y en la abscisa tenemos el pH. Fíjense, busquemos, acá hay otros, como el calcio y magnesio, que son macro, no los vamos a tener en cuenta, pero fijémonos, el zinc, el cobre, el manganeso, el hierro más 3 y el hierro más 2, todos disminuye el logaritmo de la actividad, es decir, disminuye la concentración en la solución a medida que el pH aumenta. Fíjense, por ejemplo, el caso del hierro, a pH 7,5, directamente no hay más en la solución del suelo. En el caso del manganeso, la tendencia es la misma, pero no es tan fuerte el efecto del pH. Y acá está el aluminio, pero recuerden que dijimos que el aluminio no es ni macro ni micronutriente. En esta tabla dice más o menos lo mismo, pero nada más que especifica un poco el concepto y yo se las dejo para que ustedes tengan para poder consultar. Entonces nos dice que, por ejemplo, aquellos que son aniónicos, como el boro, el cloro y el molibdeno, por ejemplo, en el caso del boro, el pH de máxima disponibilidad está entre 5 y 7. El caso del cloro no lo afecta, los cloruros no son afectados por el pH. Y el molibdeno está entre 7 y 8,5. Mientras que los cationes, aquí también tienen los rangos. El tema es que, como dijimos, que la disponibilidad de los micronutrientes catiónicos disminuía con el aumento del pH, lo que vemos aquí entonces es el límite superior. Por ejemplo, veamos el hierro. El hierro va entre 4 y 6, o sea que si el pH es más de 6, disminuye mucho la disponibilidad de pH. El manganeso, entre 5 y 6,5. Si el pH es más de 6,5, también disminuye mucho la disponibilidad de pH. Bien, seguimos. El otro proceso que afecta la disponibilidad de los micronutrientes en el suelo son los procesos de óxido-reducción. Los procesos de óxido-reducción se dan fundamentalmente en algunos micronutrientes, en otros no. El caso del zinc, por ejemplo, no está muy poco sujeto a procesos de óxido-reducción, pero sí los que sufren muchos procesos de óxido-reducción son el hierro y el manganeso. Si ustedes recuerdan un poquito lo que estudiaron en sistema suelo, en algún momento cuando describían los suelos, ustedes veían que los suelos podían tener moteados. ¿Y los moteados de qué eran? De hierro y de manganeso. En el caso del hierro pasa de más 2 a más 3, pero con suma rapidez en los suelos, generando manchas rojas cuando está como más 3 en sus formas oxidadas, o manchas más bien verdosas cuando está reducido. El manganeso vira en general en tonos más oscuros. Este estado de oxidación depende del potencial redox del suelo, es decir, del estado de aireación. Este pasa a ser importante cuando los suelos se anegan y los nutrientes se reducen. En realidad, para hacer un análisis más exacto de la disponibilidad, hay que analizar la interacción pH-aireación, que es la que determina la real disponibilidad de micronutrientes. Y en muchos casos puede haber, cuando hay condiciones reductoras en los suelos, es decir, cuando los suelos se anegan, cuando el potencial redox se hace muy negativo, puede haber toxicidad de alguno de los micronutrientes, porque cuando están reducidos son las formas solubles. Entonces puede aumentar por encima de los valores normales y producir toxicidad en algunas especies sensibles. Bueno, el otro aspecto que regula la disponibilidad de los micronutrientes es la formación de complejos con la materia orgánica. Algo habíamos dicho y nos referíamos a los quelatos. La palabra quelato viene de una palabra griega que quiere decir pinza, es decir, es como una pinza que capta o que agarra a los cationes metálicos y esa pinza es una molécula orgánica que puede ser natural o puede ser sintética. Natural es cuando la sintetizan las pueden sintetizar los microorganismos, los pueden sintetizar
las raíces, o sintética porque muchos de los fertilizantes de micronutrientes vienen formulados como quelatos. Volvamos al ambiente natural, entonces al sistema suelo-planta que estamos estudiando, y vamos a ver que los 4 micronutrientes catiónicos, que son el hierro, el zinc, el cobre y el manganeso, pueden o tienen capacidad de formar quelatos. Esta molécula orgánica, que en muchos casos puede ser sintetizada por raíces de plantas y microorganismos, como acabo de decir, son después liberados en la zona de la rizósfera y ahí es donde la raíz los puede absorber. En este esquema tienen cómo es un diagrama de cómo funciona el transporte de los micronutrientes a través de los quelatos. Aquí pueden ver una partícula de suelo que interacciona con el quelato, es decir, con esa molécula orgánica que agarró como una pinza a uno de los micronutrientes metálicos, es decir, de los cationes, los llega cerca de la rizósfera, los libera y vuelve a su posición original. Estos son procesos muy importantes, por ejemplo, súper importante para el hierro, porque el hierro enseguida precipita. Entonces, esto lo mantiene soluble y lo acerca a la rizósfera. Entonces, ¿cuál es la importancia de los quelatos? Ya un poco estuvimos refiriéndonos, pero podemos decir que los micronutrientes cationes complejados formando quelatos, ¿no es cierto?, están protegidos de reacciones con compuestos inorgánicos del suelo, pasando a no estar disponibles para las plantas. Es decir, están protegidos de esas reacciones, ¿no es cierto? Y retienen cationes metálicos cerca de la superficie de la raíz, es decir, los llevan hasta la rizósfera para que puedan ser absorbidos con B, es decir, los absorben las raíces. Después también la disponibilidad de nutrientes, de micronutrientes, depende de los procesos de intercambio catiónico. ¿Qué es lo que genera intercambio catiónico? ¿Qué superficies? Las coloidales, eso ya ustedes lo tienen muy en claro, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de arcilla y la mineralogía, es decir, el tipo de arcilla, está también asociada a la disponibilidad de nutrientes. A modo de recordatorio, porque ya lo vieron también, la capacidad de cambio o la capacidad de intercambio de las arcillas es mínima para las caulinitas, si recuerdan que eran arcillas 1:1, baja para las micas y mucho más alta para las monmorilonitas y la vermiculita. Y después están los procesos de sustituciones isomórficas, donde, como dijimos al principio, algunos micronutrientes, como por ejemplo el cobre, puede reemplazar algún calcio o algún magnesio de la estructura de un mineral. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada uno de los micronutrientes. El hierro. Dice, si bien el contenido de hierro total de los suelos es muy alto, la mayor parte de ese hierro no tiene significado en términos de aporte para las plantas. Es decir, en los suelos hay hierro, pero hay muchísimo hierro. Incluso en el mundo, el hierro es uno de los elementos, creo que es el 4.º elemento de más abundancia. El tema es que esté en una forma disponible que la planta pueda absorberlo. El hierro, cuando está en la solución y tiene que llegar a la raíz, lo hace por difusión y por interceptación radical. Es decir, que se mueve muy despacito, es tipo fósforo, se mueve muy lentamente. Debido a que el hierro es poco móvil, los síntomas de deficiencia, ¿no es cierto?, aparecen primero en las hojas inferiores, aparecen primero en las hojas jóvenes. Y el síntoma es clorosis, lo que se denomina una clorosis férrica. Otro aspecto es que el hierro no se mueve en el floema, es decir, que el hierro sube por el xilema, pero después no se redistribuye en la planta. Bueno, acá las plantas tienen determinados requerimientos de hierro que varían entre especies, varían entre genotipos, pero estos requerimientos si bien varían, hay raíces que tienen más capacidad de tomar el hierro del suelo que otras. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se facilita el aprovechamiento del hierro del suelo?
Uno de ellos es la acidificación de la rizósfera. Aquellas raíces cuya rizósfera es más ácida porque tienen capacidad, muchas veces cuando absorben cationes, las raíces liberan protones. Eso acidifica la rizósfera y hace que porque recuerden que dijimos que el hierro estaba más disponible en condiciones ácidas. Entonces, si se acidifica la rizósfera, incrementa la disponibilidad y la raíz va a tener formas de hierro que pueden ser absorbidas. Después, otro aspecto importante que también hace a la habilidad de las raíces para extraer hierro es la liberación de compuestos quelantes, es decir, que pueden aquellas raíces que tienen capacidad de liberar, de producir y de liberar moléculas orgánicas con características de quelantes, es decir, que habíamos dicho que eran como una pinza, ¿se acuerdan? Esta liberación de compuestos quelantes hace que el hierro sea quelado por la molécula orgánica y entre en ese proceso, dijimos, de quedar en la solución del suelo, acercarse a la rizósfera, liberarlo y volver a buscar otra molécula de hierro. Después hay raíces que tienen sistemas por los cuales producen una reducción del hierro más 3 al más 2 de forma muy rápida. Esto también favorece la disponibilidad, porque las raíces absorben hierro más 2, nunca van a absorber un hierro más 3 porque está precipitado. Y después, que esto un poco se superpone con lo que dije recién, que son los fitosideróforos. Los fitosideróforos son quelatos de hierro, pero cuya molécula ha sido sintetizada por la planta. Por eso son fitosideróforos. Bueno, en esta tabla es solo para que la tengan de consulta, ¿no es cierto? Pero van a ver que hay plantas que son más sensibles que otras al déficit de hierro. Así tenemos plantas sensibles, plantas moderadamente tolerantes y plantas tolerantes al déficit de hierro. Entre las sensibles tenemos los citrus. En este aspecto es muy común ver en los patios de las casas como los citrus manifiestan, por ejemplo, en sus hojas clorosis férrica, debido a que el limonero o el naranjo o el citrus que sea fue plantado muchas veces cerca de un paredón o cerca de un lugar donde se hizo una mezcla de cal. Eso implica que si hay mucho carbonato de calcio, el pH está arriba de 8, y se acuerdan que dijimos que el límite era 6 para el hierro, entonces no está disponible, no es que no haya hierro, no está disponible, y la planta manifiesta la sintomatología del déficit de hierro. Bueno, pero ¿se acuerdan que dijimos que había un límite muy débil entre la toxicidad y la deficiencia? Acá van 3 ejemplitos. En cultivos de arroz, ustedes recuerdan que el cultivo de arroz, gran parte de su ciclo, no todo, pero gran parte de su ciclo está anegado. Cuando está anegado, el hierro está reducido. Si esa agua de anegamiento tiene una carga orgánica muy grande, es decir, gran capacidad de ceder electrones, eso hace que se reduzca el hierro y casi todo el hierro que esté pase a hierro más 2, soluble, y eso puede llegar a producir toxicidad, por ejemplo, en cultivo de arroz. ¿Cuándo puede haber déficit? Por ejemplo, en presencia de carbonato de calcio. Todos los secálcicos de nuestra zona, cuyo pH es mayor a 8, 8,2, tienen de pH los horizontes secálcicos, el hierro precipita. Y también cuando hay carbonato, bicarbonato de sodio, es decir, en los suelos sódicos que tienen pH arriba de 8,5, también hay déficit de hierro porque a ese pH no está disponible. Bueno, respecto a otro micronutriente catiónico, que es el zinc, tiene el mismo comportamiento que el hierro respecto a la movilidad. Se mueve muy poquito por difusión y por interceptación radical. El tema de los quelatos de zinc en realidad ha sido mucho menos estudiado que los de hierro. Los de hierro hay mucha información, se ha generado y está bastante actualizado. En lo de zinc, al menos lo que yo busqué, no encontré demasiado. Bueno, el comportamiento del zinc es similar al hierro, pero la cantidad absorbida es mucho mayor. Hay baja disponibilidad en los suelos anegados.
Hay baja disponibilidad cuando hay bajas temperaturas y mucha nubosidad. Y hay baja disponibilidad cuando el contenido de fósforo es elevado porque hay una interacción muy fuerte fósforo-zinc. Y hay plantas sensibles con el maíz y el sorgo. A ver, estos 3 puntos que los leí muy rápido son importantes porque aquí, en el área de influencia de la Universidad de Río Cuarto, suele aparecer déficit de zinc en algunas especies sensibles como el maíz y el sorgo. Generalmente lo hemos visualizado bastante en el cultivo de maíz. Tenemos el último ítem, plantas sensibles, maíz y sorgo. Es decir, el maíz es sensible al déficit de zinc. Ahora, es factible encontrar este déficit de zinc en aquellos suelos que se fertilizó con altas dosis de fósforo. Entonces, la interacción fósforo-zinc es antagónica. Entonces, la planta toma fósforo, la raíz, en lugar de zinc y ocurre un déficit de zinc inducido, no real, porque zinc hay en el suelo. Y esto, seguimos para arriba ahora, esta baja disponibilidad se acentúa o se hace mucho más notoria cuando hay temperaturas bajas y mucha nubosidad. Es decir, ¿en qué maíces ocurre? En aquellos que se siembran muy temprano. Ustedes saben que hay maíces que ya mediados de septiembre ya se empiezan a sembrar, los maíces de primera. Esos maíces muchas veces que se siembran con temperaturas menores a las óptimas tienen alta susceptibilidad a sufrir deficiencia de zinc. Y si hay nubosidad, el efecto se agrava. Bueno, esto es un repaso. El déficit de zinc en el maíz es muy sensible, con bajas temperaturas, alta nubosidad y también el anegamiento. Una aclaración, este déficit de zinc se manifiesta en las primeras etapas, pero luego se recupera. Es decir, cuando la planta es chiquita, vemos la sintomatología muy clara de déficit de zinc, pero después, cuando ya la planta es de mayor tamaño, la sintomatología se pierde. Debe haber que estudiar un poco bien cuál es el efecto real sobre el rendimiento, pero entiendo que no es demasiado importante. En este caso, se puede agregar al zinc al suelo como sulfatos de zinc o zinc en forma quelatada. Aquí tenemos una foto de un cultivo de acá de la zona de Río Cuarto. Fíjense cómo se ve el aspecto de una hoja con estas bandas así de verde, más oscuros y más claros, que indican déficit de zinc. Pero como yo les dije, es al principio del cultivo, con este tamaño que ustedes ven en la foto. Después ya cuando el cultivo se acerca a la etapa de floración, generalmente no quedan síntomas. De todos modos, yo no soy especialista en el tema, pero es una problemática que tenemos aquí en la zona de Río Cuarto. Vamos a otro micro catiónico. Vimos el hierro, el zinc, veamos el manganeso. Manganeso depende del pH del suelo. Recuerden que los 4 micronutrientes catiónicos, repita, hierro, cobre, manganeso y zinc, disminuye su disponibilidad cuando el pH aumenta. O sea que fíjense que el manganeso, por cada aumento de pH, hay 100 veces, disminuye en 100 veces la disponibilidad. También la falta de oxígeno hace que el manganeso de más 4 pase a más 2. Y aquí lo que hace el anegamiento es aumentar la disponibilidad. La materia orgánica, cuando se incorporan residuos en grandes cantidades, determina que hay gran cantidad de electrones que se ceden al medio y hay formación de manganeso más 2. Y hay otros nutrientes que a través de sus interacciones pueden disminuir la toma de manganeso porque interaccionan entre ellos. Por ejemplo, el hierro, el cobre y el zinc, cuando hay mucha cantidad, disminuye la toma de manganeso por las interacciones que hay manganeso-hierro, manganeso-cobre y manganeso-zinc. Y la acidificación incrementa la toma de manganeso. Este es un ejemplo. ¿Se acuerdan que dijimos que puede haber déficit o puede haber toxicidad?
No ocurre esto en nuestros suelos, la toxicidad por manganeso, pero sí puede ocurrir en los suelos ácidos, donde son mucho más ricos en manganeso, porque están en formas más disponibles para la planta. Fíjense en esta foto, ¿no es cierto?, que era un suelo aquí que tenía un problema de un piso de labor. Entonces hacía que esa compactación subsuperficial limitaba el drenaje interno, es decir, se acumulaba agua. Esa acumulación de agua hacía que el manganeso pasara de +4 a +2 y pasó a niveles tóxicos. Entonces, fíjense, el pH es 4,4, fíjense qué ácido también. Entonces, fíjense cómo se afectó toda esta zona que sufrió anegamiento y toxicidad por manganeso. Bueno, seguimos. El cobre. En el cobre también se mueve por difusión, o sea, se mueve despacito como todos los micronutrientes catiónicos y generalmente forma quelatos. También es poco móvil en las plantas y en la mayoría de los suelos hay suficiente cobre, es decir, no hay deficiencia de cobre. Solo yo encontré deficiencias de cobre en suelos que tienen mucha materia orgánica, pero mucha, arriba de 8, 10%. Es decir, normalmente que son suelos no agrícolas, sino suelos que están bajo condiciones naturales. ¿Cuándo puede haber toxicidad? En suelos de pH ácidos, porque es cuando está más disponible, y también en suelos saturados. Y ahora vamos a los microaniónicos. Por ejemplo, el boro. El boro es uno de los micronutrientes que con más frecuencia aparece como limitante en las plantas. En determinados tipos de situaciones es factible encontrar disminuciones de boro y por lo tanto la planta puede sufrir deficiencia. Este se mueve por flujo masal. Fíjense que ya se mueve muy rápido. Y puede haber, por otro lado, más que deficiencia, cuando en los suelos muy alcalinos de pH alto puede haber toxicidad. Fíjense que es al revés que los catiónicos. Los catiónicos a pH altos prácticamente no hay. Los aniónicos pueden ser tóxicos y en aquellos suelos sódicos que tienen pH arriba de 8,5 puede haber toxicidad. Es muy escaso otra vez el límite entre la deficiencia y la toxicidad, porque la planta necesita por hectárea un cultivo de maíz 100, 200 gramos, entonces ese límite es muy débil, digamos, ¿no es cierto? Se pasa muy fácil de la deficiencia a la toxicidad. Y finalmente el molibdeno, que el pH del suelo es el factor más importante, es deficiente en suelos ácidos, ¿no es cierto? También al revés de los cationes, de los microcatiónicos, y es muy importante que haya molibdeno porque cumple un rol fundamental, como ustedes habrán estudiado en microbiología de suelo, en los procesos de fijación de nitrógeno Rhizobium leguminosa. La deficiencia en leguminosas es complicado porque puede llegar a afectar el proceso de fijación simbiótica de nitrógeno. Y por último tenemos los cloruros, que los cloruros están en la solución del suelo y la planta lo toma como ion cloruro. Son muy móviles porque es una sal, el cloruro forma sales de alta solubilidad, está como cloruro y es muy soluble en agua, se mueve con el agua en el suelo, ¿no es cierto? Y es muy raro que haya deficiencias de cloro. En realidad lo que suele haber es toxicidad por cloro. Esta toxicidad es relativamente frecuente en algunas especies, en muchos frutales y bajo condiciones de riego, es decir, cuando se riega con agua salada o cuando se hacen cultivos cuya napa tiene, cuando hay aporte de agua de napa y tiene alta concentración de cloruros. De todos modos, en nuestra zona no tenemos restricciones, por lo menos deficiencias de cloruro en ningún momento. Y esta es una última diapositiva que me pareció traerla, si bien es anecdótica y no es de la materia, pero siempre estudiamos el suelo y la planta, pero la cadena no se corta ahí, porque el hombre, gran parte de sus alimentos, provienen de las relaciones suelo-planta que nosotros estudiamos en nuestro curso. Por ejemplo, encontré un paper donde dice que el 40% del total del área, disculpen que esté en inglés,
es deficiente en hierro y zinc. Los suelos son deficientes en hierro, es decir, ustedes saben que hay suelos que tienen cantidades bajas de hierro. Esta cantidad baja de hierro hace que el suelo le transmita a la planta escasa cantidad de hierro y la planta le transmita al hombre baja cantidad de hierro. Esto es frecuente que cause anemia en niños. En algunos, muchas provincias de China está estudiado este proceso. Después, también si vamos a la cadena suelo, planta, hombre, vamos a ver que el selenio es un alimento que es esencial para los animales y para el hombre, pero no es esencial para las plantas, ¿no es cierto? Entonces es importante que el trigo, por ejemplo, tenga, hay estudios que han visto que es beneficioso para la salud, que posea, porque transmite el selenio que absorbe desde el suelo a la planta y después pasa, sobre todo en los procesos de panificación, pasa al hombre. Acá hay dos tipos de trigo. El trigo americano es mucho más rico en selenio que el trigo inglés. Bueno, esto último como para dar algo más anecdótico, pero bueno, con esto terminamos los teóricos de la materia. Bueno, espero que hayan entendido y si no, en las clases de consulta podremos ayudarlos con este tema que en general les cuesta estudiar porque no es demasiado fácil, se necesita mucha base de química, pero les recuerdo, los micronutrientes son esenciales, cumplen con los requerimientos de esencialidad igual que los macro. Bueno, después nos podremos estar viendo en las clases de consulta.